Pero bueno, Bernardo, Jorge, contémosle a la gente en qué consiste específicamente este proyecto y cuáles son las, las bondades, los beneficios que puede traer para la población, para la gente de a pie en el Uruguay. Bueno, básicamente yo creo que para empezar, para la gente que nunca oyó hablar de este proyecto, es un proyecto presentado en abril de 1982 eh, y consta básicamente de algo que es sencillo, es decir, eliminar completamente los aranceles de importación en una gran zona del país, una zona que representa el 42% del territorio nacional, que es al norte del país. Bajar los aranceles a cero, los aranceles de importación, en el norte del país, lo cual es como formar eh, una gran área de mercado, de zona franca, vamos a llamarle, una gran área de zona franca al norte del país. Todo lo que ingrese al norte del país ingresa con cero arancel. Eso es básicamente el proyecto. Todo lo demás son la cantidad de consecuencias que se derivan de eso. El proyecto en sí es eso, nada más. Con respecto el concepto zona franca no existía, no había una ley de zonas Desde el francas. 87, la ley de Exacto. zonas francas. La zona franca impide la importación de bienes de consumo para el consumo dentro de la zona franca. Yo trabajé muchos años en zona franca para empresas financieras y antes también para una empresa argentina que hacíamos trabajo de administración y contabilidad. Eh, pero nunca pude consumir ahí dentro. Yo no podía importar un auto a zona franca, empadronarlo en zona franca y circular por Uruguay con un vehículo empadronado en zona franca. No podía comer un churrasco importado desde la Argentina a tasa cero y comerlo en zona franca. No podía comprarme una camisa en zona franca. Todo eso había que hacerlo afuera y pagar los impuestos. Entonces, en ese sentido es un poco más que las zonas francas actuales la idea del proyecto. ¿Por qué? Porque uno de los principales atractivos que tiene o que tenía el proyecto en aquel entonces era poder, con los niveles de salarios nominales que se pagaban en Uruguay, tener niveles mucho más altos de salarios reales. Acá alguna pregunta que pueda aparecer de algún ciudadano de a pie, alguien que esté trabajando en el agro, por ejemplo, y diga, bueno, yo tengo problemas de riego. ¿Esto quiere decir que yo puedo traer algo de Brasil o de Argentina a hacer impuestos? Sí, Exacto. sí, sí, sí. Maquinaria, tecnología, lo que sea, hacer impuestos. Y lo que decías, Jorge, porque traer maquinaria puede como cualquiera pensar, bueno, es lo primero, es lo elemental, traigo la maquinaria, los recursos para mi industria. Pero no solo es eso, sino esto como no tiene limitaciones, es arancel cero para todo, llega a la vida de las personas, se mete en la casa de las personas, Exacto. baja el costo de vida, notoriamente, porque vienen cosas más baratas, y sube el nivel de vida. Sube el nivel de vida y baja el costo de vida, inmediatamente. Lo obvio es lo que representa para beneficio de las industrias, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí, yo como hombre del interior de la frontera, estoy en Fray Bentos, o sea, es muy común el tema cuando hay La diferencia compra. cambiaria, la compra del otro lado. El gran argumento que se instala de inmediato, el acto reflejo de la población, ¿cuál es? Se perjudica el comercio local. Expliquémosle a la gente No, por el que contrario. eso no es tan así. Ahí va. Por el contrario. Todo lo que hoy está prohibido para el comercio local queda automáticamente autorizado y van a poder ellos importar a tasa cero y sin necesidad de los trámites engorrosos que implica hacerlo centralmente desde Montevideo, etcétera. Y por lo tanto van a competir como si fuera cualquier otro comerciante establecido en el otro lado de la frontera. Los comerciantes de Fray Bentos van a poder importar las cosas y venderlas ellos en Fray Claro. Bentos. No hay que cruzar el Agregándole puente, valor agregado. agregándole valor. Y además, eso va a permitir que los ciudadanos uruguayos compren ese producto que por algo del otro cruzan a comprarlo, es más barato y es mejor. Entonces, se van a beneficiar los últimos usuarios de todo, que es la población. Y Incluyéndonos. ni siquiera los comerciantes que dirán, ah, pero a mí me perjudica. No, no, lo perjudica si se tienen que ir a Argentina a comprarlo. Pero si ese producto está en Argentina
usted lo tiene al mismo precio o mejor que en Argentina, lo beneficia. O Pero dando además una serie de compite con servicios. Argentina, porque no solo el mercado al cual uno quisiera acceder es Argentina o Brasil. Es el De resto del pronto mundo. traen cosas yo qué sé, de Taiwán y compite con los argentinos. Van a empezar a pasar ellos el puente para venir a comprar las cosas Exacto. que los uruguayos compraron en otro lado. El esquema lo que busca es que el precio de todo lo que se consuma, sea para la producción, sea para el consumo final, sea a precios internacionales. De hecho, también, bueno, el salario rinde más y hasta desde una lógica, se me ocurre, fiscal, al Estado uruguayo también le sirve. Porque en Claro. definitiva, el que Claro. compra afuera No está aportando. no está claro. aportando. Claro, ese que gasta en Argentina no está gastando en Uruguay. De hecho, eso es parte del análisis del proyecto. Este, Y bueno, nos encantaría que el proyecto fuera reevaluado y reexaminado en base a los cambios que ha habido en la población, los cambios que ha habido en la economía uruguaya del norte del Río Negro y del sur, y también con la nueva legislación que se ha introducido en todos estos años, nada menos que el Mercosur, la ley de zonas francas, etc. Con el tema del combustible, por ejemplo, ¿cómo se compatibilizaría esto en un contexto de monopolio? ¿Aplicaría también? No hay monopolios. En la versión original, ¿verdad? sí. Después este proyecto sufrió una serie de comentarios y modificaciones, probablemente no sabemos qué podría haber salido. De hecho, en realidad es un poco, si se quiere, patético decirlo, pero de todo ese proceso que hubo, lo que se culminó fue con una ley sobre los free shops. Nos quedamos en Corea del Medio. Nos quedamos en algo muy... la montaña parió un ratón. Sí. Exacto, exacto. Que fue un avance, sin duda, ¿verdad? Pero comparado con la idea original, ese proceso terminó en algo muy trivial, si se quiere. Nosotros esperábamos que se discutiera los aspectos productivos, los aspectos de mejora del salario. Toda la población se beneficia, ¿no? ¿Y quién se perjudica? Parece que nadie. Puede haber circunstanciales situaciones de desempleo de alguna industria o algo que no sea competitiva. Correcto. Entonces tenga que cerrar. Claro. Pero entonces ahí habrá que buscar soluciones puntuales. Porque si la industria no es competitiva y por eso cierra, en el fondo está bien que cierre. Se están liberando recursos. Claro, Para- y la gente está pagando más caro un bien. Si yo hago esta tasa y la hago a 5 pesos, pero la puedo importar a 2 pesos, ¿por qué el consumidor uruguayo tiene que comprarla a 5? No, que la compre a 2. Y esta fábrica que no era competitiva tendrá que Hacer otra cosa. hacer otra cosa. Por eso incluso la elección de la zona, porque en esa zona el porcentaje de ventas de la industria nacional a los consumidores de esa zona ya era mínimo. Por la penetración, a veces hasta descarada, o sea, con transporte incluido hasta las ciudades que estaban a 200 kilómetros de la frontera, de las mercaderías brasileñas o argentinas. Pueden surgir después, haciendo abogado del diablo, ¿no? El ejercicio de decir, bueno, ¿qué pasa con la gente del sur, del Río Negro? ¿No? Es decir, van a empezar a traer Yo cosas creo, del Fernando, norte yo para... creo, Fernando, que esa pregunta que tú haces es la prueba del 9 de la bondad del proyecto. Si los del sur quieren ir a comprar al norte, porque se ve que es mejor entonces. Y se quieren mudar al norte. Claro, naturalmente van a comprar más barato donde haya aranceles cero, probablemente se establezcan más industrias. Entonces, la idea de este Salarios reales proyecto... más altos. Tienen que atraer a la gente. Salario real más alto, costo de vida, bueno, digamos, nivel de vida más alto. Costo de vida más bajo, sí, también. Costo de vida más bajo, claro. Sí, sí. Sí. Bueno, la prueba del 9 de que precisamente para atraer grandes inversiones se han buscado instrumentos de exoneraciones fiscales. Exactamente. Es la prueba del 9, ¿no? Exactamente, con la diferencia de que todos los uruguayos que trabajan para esos proyectos no pueden consumir Exacto. dentro de esas zonas. Exacto. Los beneficios son básicamente para las empresas y para algunos de los miembros del personal extranjero. El mecanismo de aprobación de este instrumento es tan Ley. simple como una ley. Exacto. Sí. Es que haya voluntad. Sí. Se requiere la Nuevamente, voluntad.
¿por qué nos gustaría mucho que se reexaminara y nosotros poder participar de ese proceso? Porque ahora el marco legal es un poco más complejo y hay que ver si dentro de la ley de zonas francas se puede usar ese instrumento con alguna modificación especial, etcétera. Y bueno, y hay que Como dice un amigo, representarlo. cuando uno quiere hacer algo encuentra la forma. Cuando no Exacto. quiere va a encontrar la La excusa, excusa. ¿no? Esto es así. Sí, sí. Las razones siguen estando vigentes, las razones por las cuales era bueno este proyecto en 1982 y diría más, en el interior algunos de los problemas se han agravado. Es un proyecto obviamente dinamizador, eso no lo puede discutir nadie. Bajar los aranceles, naturalmente se van a crear fuentes de trabajo, va a dinamizar la economía del norte del Río Negro. Que ese proyecto o ese plan ambicioso, audaz, requiera ajustes para poder adaptarse a cómo están las... Sin duda, habrá que ver cómo implantarlo en nuestro sistema, pero que es bueno y dinamizador, no lo puede discutir nadie. ¿Podrá alguien poner de manifiesto lo que decíamos, que pueda haber algún circunstancial perdedor en una empresa que no funcione? Pero como el gobierno uruguayo tiene que tender al beneficio de la población y no al beneficio puntual de algunas personas, tiene que impulsar que las empresas sean competitivas, que ingresen los productos sin pagar aranceles. ¿Por qué vamos a proteger una industria ineficiente en el largo plazo? No hay motivo, no hay argumento. O sea, tal cual. Ahora, la pregunta que le sigue entonces al abogado del diablo es, ¿y por qué no para todo el país? Es lo que tú preguntaste. ¿Por qué no para todo el país? El del sur se va a quejar. Y bueno, bárbaro. Ojalá se queje. Ojalá se queje, claro. ¿Por qué no para todo el país? Porque bueno, porque la cultura en el Uruguay es una cultura todavía proteccionista, con alta intervención del Estado, que le tiene miedo, si se quiere, al riesgo y a la exposición. Y el sur del país que está precisamente quizá predominado Por ese por tipo ese tipo de ideas de que ideas. impiden esto, que también dinamizaría el turismo, se me ocurre, ¿no? Porque, Sí, sí. uno piensa El turismo también sería más barato al norte del Río Negro, sin duda. exacto. Abarataría todo. Todo. Abarataría Sí. todo. Podemos pensar también en un incremento de la población, la parte más despoblada Por del Uruguay, supuesto. eso a la larga lo Por puede... supuesto. Fíjate, Seguramente se movería gente del sur al norte. Eh, Eso seguro. aquí hay un factor importante en el tema de la despoblación del norte, que es el costo y los impuestos que gravan las flotas de vehículos y los combustibles en Uruguay. En un país que es escasamente o poco densamente poblado, con distancias relativamente largas, si los costos de la flota de vehículos fueran razonables y los combustibles no fueran caros, no habría ninguna razón para no vivir más lejos de Montevideo. Exacto. Entonces se da esa concentración en el sur para reducir los costos de transporte. ¿Qué protegemos con los aranceles? Es una pregunta que habría que hacerse, ¿no? ¿Qué protegemos con los aranceles? ¿A quién protegemos con los aranceles? Termina siendo una gran desprotección para la Para la gente, población. para el consumidor. Exacto, Sí. exactamente. Dejamos al consumidor en manos de protección de una industria que de pronto no es eficiente. Y lamentablemente presos de ese discurso también quedamos cuando uno ve las asociaciones comerciales en épocas de brecha cambiaria, Sí. que el aporte que hacen para combatir este Tratar de problema prohibir el comercio. es prohibir comprar y donar balanzas a la aduana, como hemos visto, para pesar la cantidad de mercadería entre la gente. Hacen sentir a la gente que quiere que le rinda un poco más el dinero como un verdadero delincuente. Claro, ¿no? claro. Sí. Sí, eso es realmente... Pero va un poco en eso. ¿A quién protegemos con estas medidas? ¿no? En definitiva, ¿A cuántos protegemos y a cuántos desprotegemos con la misma medida? Se toma una medida. Algunos protegemos, sin duda. Sí. ¿Y a cuántos desprotegemos? ¿Le hacemos pagar todo más caro? ¿Le hacemos perder fuentes de trabajo? No hay duda que temporalmente el Estado tal vez tenga que gastar algo en sostener temporalmente a alguien que puede haber perdido el trabajo. Pero es mucha la gente que si no hacemos esa medida,
está perdiendo todos los días, tiene un agujerito en el bolsillo Exacto. que le va haciendo perder la plata porque todo lo paga más caro. Esto sería una medida netamente popular porque Absolutamente. beneficiaría a quien menos tiene. Sí. Claro, Ahora, el problema sin de duda. ese tipo de medidas es que los intereses concentrados tienen más incentivos y más facilidad para organizarse y proteger sus derechos a través del sistema político que los intereses dispersos. Los intereses dispersos que pierden un poquito todos los días no son capaces de juntar un poquito menos de eso todos los días para alguien que los defienda y haga su caso ante el Parlamento. En cambio, unos pocos que ganan mucho con la protección se juntan y tienen ese acceso a los legisladores. Creo que van a coincidir. Esta sería la medida para combatir el contrabando. Se termina el contrabando. Se termina el contrabando. Contrabando sería para allá. Todo para El el otro lado. Claro, sería problema de los El otros, contrabando ¿no? es una de esas palabras como la especulación que indican más de la persona que la dice que de la persona que lo hace. Que lo hace. Que es un servidor Exacto. el que lo hace. Claro. Esta parte no se edita. Es comercio internacional. Sí, exactamente. El contrabando es comercio internacional que pasa la frontera sin que nadie lo controle. Pero tanto el que lo compra como el intermediario, como el que lo vende, todos están satisfechos con la transacción. ¿Sí? Es un típico delito, tú como abogado, Sin víctima. sin sanción. Sin sanción social. Sin sanción social porque no hay sanción social. víctima. Porque no hay víctima. ¿Quién está en contra de ¿Quién no comprar compró una caja de garotos? Es de las... Bueno, lo que decía Dan Smith, ¿no? Que tener que explicar esto solamente se explica a punto de partida de la presión que hacen comerciantes, Exacto. amigos del poder y Claro. protegiendo sus intereses, ¿no? Comerciantes que buscan que el gobierno los Los proteja proteja. en lugar de salir a ser competitivos. Exacto. Porque con esta medida podrían ir ellos a comprar estos productos en la fábrica del otro lado y venderlos en el mismo negocio Claro. que tienen. Lo explicamos en términos fraiventinos. El comerciante de Fraiventos puede ir al Carrefour, comprar, traer y vender. Sí. Y se terminó el problema. O ir al proveedor de O al Carrefour. proveedor de Carrefour, claro. Claro. Perfecto. Sí. Ni el gobierno se perjudica, porque el gobierno, como tú señalabas, probablemente recaude más impuestos. Pasan a estar sobre la mesa transacciones que antes estaban fuera del alcance digamos, del Estado y fuera fuera del alcance de ningún Estado si eran en negro. Entonces, ¿por qué no aprobamos este proyecto? ¿Qué es lo que falta? Era lo que te iba a preguntar. ¿Por qué creen que en aquel momento no se dio? ¿Y por qué creen que ahora tampoco hay espíritu de época para esto? Yo creo que hay varias cosas que juegan ahí. Una es la mentalidad general de las poblaciones, no solo la nuestra, sino poblaciones conservadoras que de pronto le temen a una medida muy novedosa, novedosa por nueva, no por rara. Después están los interesados, porque hay interesados, hay quienes pierden, ¿no? Que son algunas pocas personas, que son los titulares de esas empresas que pronto no son muy eficientes y solo sobreviven porque tienen protección. Y en tercer lugar están otras fuerzas, como de pronto los sindicatos de trabajadores que no advierten que en el mediano plazo, enseguidita, se benefician tremendamente con esto. En el corto plazo puede haber algún negocio que cierre, pero en el mediano plazo va a florecer toda esa zona. Va a haber mucho más fuentes de trabajo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Bernardo. Además, yo agregaría que ahí hay que recordar la lección de Hazlitt, Economía en una lección. Los efectos de una medida se dan en el corto, mediano y largo plazo y afectan al grupo objetivo de la medida, al grupo antagónico que se perjudica y a otros grupos en menor medida. Si la mayoría de los costos están concentrados en el corto plazo, el político tiene un cierto resquemor, porque primero los efectos están por verse, los positivos, y segundo, los va a disfrutar otro político. Entonces, es una de esas medidas que quizás requieran de un acuerdo extrapartidario, ¿no? O multipartidario. Lo que se ve, como decía Bastián, es el cortoplacismo, El corto plazo, y lo que no se ve es, en definitiva, el beneficio final, ¿no? Tal vez otros países del mundo
tengan más razones para no tener este tipo Claro, de legislación, porque ellos sí de pronto tienen cosas importantes o industrias grandes. estratégicas para defender. El Uruguay, que es un país pequeño, con pocas industrias competitivas, ¿no? Debiera abrirse al mundo, que todo venga de otros lados y, como dijimos, con eso bajar el costo de vida, subir el nivel de vida, mejorar la producción. Y potenciar también la producción, Claro, claro. por supuesto. Hay, Países pequeños, hay otro factor que es el siguiente. Vivimos en un área geográfica muy cerrada al comercio. Argentina y Brasil están entre los Exacto. países más cerrados al comercio. El grado de apertura al comercio se mide como el total de las importaciones y de las exportaciones sobre PBI como porcentaje. Y si bien Uruguay ha mejorado algo, para el tamaño que tiene, es un país relativamente cerrado. En este caso, por contagio con los vecinos. claro, el Mercosur en realidad termina siendo un ancla y no una vela. Exacto. Exacto. Es muy alta. Tenemos aranceles externos muy altos y limitaciones intrazona que nos perjudican. Gran cantidad de regímenes especiales. Exacto. Prima todavía esa idea cavernaria de vivir con lo nuestro, ¿no? Nada más que ahora a nivel regional. Pero, Muy viejo eso, sí. ¿no? Claro, pero sigue en la cabeza de la gente. Este, esa idea proteccionista, que es lo que yo creo que hay que sacudir de nuestra mentalidad. Existe en todos lados, ¿no? Pero yo creo que es uno de los peores cánceres, es eso, que la gente pretende que el Estado lo proteja, lo cuida, en lugar de que le dé libertad para hacer todas las cosas que podría hacer. Implica asumir riesgos también eso, ¿no? Y Sí. a veces el miedo, Y lógico. la inseguridad que genera, Sí, sí. es preferible quedar bajo el escudo protector, entre comillas, Sí. de ese ogro filantrópico, Sí, ¿no? sí, la libertad puede Sí. asustar, sí, claro. Sí, sí. Libertad y responsabilidad van de la mano y si no sos una persona responsable, asusta. Tal cual. Queremos que el Estado nos proteja porque no nos animamos a hacerlo nosotros, a hacer nosotros las cosas. Y entonces, la economía para crecer necesita que los privados avancen, trabajen, produzcan. Y la protección hace que los privados no sean eficientes, la población gaste más plata. Por eso quizá también esa predilección uruguaya por los proyectos estatales, las inversiones estatales, porque ahí la responsabilidad está diluida, no es de nadie. Y lo que es Si de todo no falla, es de nadie. claro, si falla no es mi dinero, yo hice lo que pude. En cambio, el empresario privado gana, pero puede perder. Tal Se cual. enfrenta a la dura realidad esa. Y la inversión pública, ni siquiera la gente repara de dónde viene el dinero, cree que es del Estado. El Estado no tiene dinero, ¿no? El Estado le saca dinero a la gente, que hasta un cierto punto podemos entender que el Estado tenga funciones que cumplir y que capaz que haya que financiarlas, pero también hay que darse cuenta que si no hay ahorro y no hay inversión, el Estado no puede hacer magia y el privado, que es el que produce, termina asfixiado. Creo que en última instancia este proyecto, si pasáramos raya, diríamos, bueno, apunta a eso, a que la gente tenga más capacidad de ahorro, que eso va a permitir mayor inversión, eso va a permitir el Y más aumento de la oportunidades. productividad, más oportunidades, aumento del trabajo y el nivel de salario, ¿no? Claro, en esa zona, en teoría, uno tiene los precios internacionales y por lo tanto puede competir con cualquiera en el mundo. Quizá no pueda competir contra productos que requieren mucha cantidad de mano de obra muy barata, porque Uruguay, si bien no es de los países más ricos, no es una mano de obra como podría ser de algún país asiático Ujú. muy barata. Entonces, pero a partir de ahí, o sea, sin ser eso, tiene el mundo abierto en términos de oportunidades para producir, invertir y vender en el mundo. Creo que este proyecto, además, discutirlo, ponerlo sobre el tapete, va a abrir muchas cabezas. La gente va a decir, pero pucha, Es la ¿qué se idea. puede decir en contra? Cuando el buen amigo Jorge me presentó este proyecto el año pasado, en el ámbito de la ALU,
me quemó la cabeza. Dijimos, bueno, esto hay que hacerlo público en algún momento, hay que traerlo a la discusión porque Sí. hay que darlas a estas discusiones. Y al principio puede pasar por la etapa de la ridiculización, pero después se Claro. empieza a discutir Claro. y a la larga se termina admitiendo. Por lo general lo que pasa esto con este tipo de iniciativas, ¿no? Así que Uno es el tema de los aranceles externos común, el arancel externo común, si es una obligación para Uruguay, porque está dentro del Mercosur. Entonces, ¿cómo compatibilizás el que vos puedas importar de Brasil o de Argentina? De Argentina no, pero de otro país. Bajo el régimen de zona franca. Bueno, porque Uruguay está obligado por el Mercosur a pagar un arancel externo común. Pero no en zona franca. Bueno, pues esto no es una zona franca. Esto no existía en aquel entonces. Era una zona franca en aquel entonces. Bueno, eso es una duda que se Bien, me crea. Claro. buen punto. Sí. Digo, en Está aquel bien. entonces, Dos, como no existían las zonas francas, esto era una zona franca. Claro. Era una aceleración a cero Correcto. de un proceso Claro, que pero no hoy- incluía el Mercosur. Pero hoy tendrías que generar una zona franca Ver si es compatible con el régimen de zona franca. Sí. para que eso no te aplique. La otra es que los del sur tienen que pagar un arancel por las compras que van a los del Claro, norte. Sí, claro. sí. Y lo otro, ¿cómo jugaría el tema de la UTE? Los monopolios. No, digo, no hay ¿cómo monopolios. No tendría que haber monopolios. Bueno, pero- Hay complejidades, sin duda, hay varias complejidades. La idea Pero no, Una original es el juego de era los que no monopolios. había Eso es lo que tú monopolios. decís. Esto yo creo que choca un poco con el Mercosur. Tendríamos que Pero para que Porque- lo preguntamos. Lo preguntamos. Pero, No, pero no es- en la no es idea, al- en la no idea es algo- original no había monopolios públicos. No, pero digo, vos tenés a vos UTE te va a obligar a utilizar la energía de UTE. No, vos no Sí, podés importar. sí. la Por energía, ley. ¿tá? Si vos haces Entonces una ley, ahí tendrías que de alguna manera lograr que UTE... estás suponiendo algo que no necesariamente es así. Si la ley No, pero son dice... las piedras que te van a poner en el camino. Bueno, Sí, sí. está, eso es A cierto. eso me refiero. Correcto. Yo Eso me es estoy refiriendo cierto. a las piedras que te van a poner en el camino. Eso es cierto, pero si la ley dice que no regirán los monopolios de las empresas públicas estatales en la zona norte del Río Negro, no rigen los no monopolios. rigen, ahí está, no rigen los monopolios. Podrá Pero es más barato UTE competir. comprarle Comprarle la Brasil energía O- a UTE, que se la exporta a Brasil, Bueno. que comprársela a Brasil. Y bueno, entonces Entonces usa la de UTE. Por eso mismo, Capaz pero que eso- vos la ponés de- una, o la de ponemos nosotros una Argentina. planta. No, nosotros ponemos una planta O eólica. pones una planta eólica o pones una, Claro. una y salimos atómica. a vender la energía. esas son las UTE cosas tendría que competir, igual que ANCAP, que preguntó Fernando. Sí. Claro, tendría por que ejemplo. competir también. Claro. Pero Es decir, competir no implica pierden el carácter de monopolio. o adecuarse a los precios internacionales. Y tampoco lo Sin- puedes obligar. sin- Yo creo que tendrían que competir. Que competir. Claro. Y que la Pero gente cuando, decida. cuando UTE le exporta a Brasil, UTE no le cobra ni el IMESI, no sé si tiene IMESI, o el IVA o lo Bueno. que fuera. UTE le vende la energía limpia, pura, así, Sí, vale spot, tanto. Spot. Spot. Sí, sí. Entonces, UTE te la tendría que vender Al precio spot. al precio spot. Está bien, Exacto. sí, es una opción. Sí, sí. Pero Está eso bien, será, tendría que eso competir. será Le su damos verdad. play. La hacemos otra una pregunta pregunta que tú total, haces, una buena pausa, déjame sí. repasar el primer tema. ¿Cómo juega esto con los aranceles externos del Del Mercosur? Mercosur. Yo creo que ahí tendría que comprar Argentina y Brasil, comprar la idea, quiero decir, no comprar nada. No, es igual que en zonas comprar, francas. ya sé que es una zona franca por Argentina, sí, te decir que es una franca la mitad del país. Y Ajá. sí, ¿Y Tierra del Fuego? y sí, tenés razón, y Tierra del Fuego. Ujú. Pero ahí el Fuego problema capaz no que es, más grande no, el que- problema no es capaz que, que es más grande. más que- grande. el problema de repente es más simple en este sentido. No es que vos le compres a Argentina y Brasil, es que vos traes, no sé, un auto Sí, de Taiwán. de Taiwán. Lo traes con arancel cero, sin Sí. IMESI y sin nada. Ese auto queda al norte del Río Negro. Sí. No va ni para el sur, ni para Argentina, Sí. ni para Brasil. Sí, correcto. Entonces, de repente, eso te permite eliminar el problema que tenés con el arancel externo común que te ata al Mercosur. Porque es para consumo interno. Sí, 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 Es para para consumo consumo interno. interno. Sí, sí. ¿no? Sí. Patronás ahí y lo O sea, usás ahí. Y si Pero venís si- al sur, Y si venís al sur, venís como Pagá cualquier todo. turista. estás en admisión temporaria, Como digamos. cualquier turista. Sí. Ah, bueno, sí, si venís al sur, pero si querés llevar el auto de Taiwán al sur, Ahí tenés que pagar el Ahí tenés que arancel. pagar los impuestos. arancel, Todo. Claro, IVA, a ver, venderlo en el la sur, zona igual. franca. ¿Cómo? A venderlo en el sur, Claro, no a la zona circular. franca. No, a venderlo. A venderlo, ah, sí, claro. Así es la Claro. zona franca Y hoy. también, si del sur venís al norte del Río Negro a comprar arroz, Ujú. Sí. tenés que pagarlo. Lo mismo. Exacto. Pero es Sí. así hoy Sí, en sí, zona y en franca. la frontera va a tener que haber un control. En el Claro. Río Negro va a tener que haber control. Claro. Que en realidad
Sí, lo que es un explicabas área. del proyecto, es mucho Claro, más fácil es un controlar. área que hay que controlar, que en el fondo es mucho más chica Es más que la chica. actual. Porque ahora tenés que controlar toda la frontera con Argentina y toda la frontera con Brasil. Ahora controlarías la frontera del Río Negro. 500 Claro, porque te kilómetros, ¿no? pueden hacer el contrabando del Río Negro para el sur. Claro. Lógico. Sí, bueno, claro. pero eso es como de la misma manera que Que te viene de hacen. Argentina o de Brasil. Exacto. Claro. Lo harán, habrá Pero que digo, cruce hoy de las noche zonas con un francas bote, funcionan lo así. cual es buena noticia. Demuestra, como Sí, sí. decíamos hoy, Si yo, Sí, si yo sí, traigo sí, un sí, auto lo que a dijiste zona hoy. franca Lo que y dijiste después hoy. se lo vende a Uruguay, cuando entra a Uruguay paga el Sí, arancel sí. de externo común. claro. Sí, sí. Como si fuera un país, un país, Claro, un vos le tercer tenés que país. hacer le tenés que hacer un dribbling al Mercosur con este tema. Porque, claro, porque si no se te van a poner de punta diciendo, bueno, pues no cumple con las normas del Mercosur. No, no. Hay un tema con Pero el Mercosur. igual que las fíjate, zonas francas de hoy. Hoy, No, hoy, pero la zona franca espera, hoy, hoy cuando sí, espera un compra... poquito, hoy sí compras en Taiwán Sí, un auto, sí. ¿no? Y lo Eh, metes en zona franca. No pagaste nada. No, pero Y si lo mirá, sacás y espera un lo- poquito, si viene a Uruguay, Sí. ¿no? A Uruguay, no a la Sí. zona franca, si viene a Uruguay, ¿el Mercosur te impone un determinado Sí, arancel? claro. Sí, claro. El arancel externo común. Y tenés Vos no doble podés hacerlo arancel. por menos plata, No, aunque quede dentro del Uruguay. no. Porque el Mercosur lo que hizo es fijar la barrera arancelaria para toda la zona. Que es Lo cual beneficia a Argentina y Brasil, Brasil. Argentina, Uruguay y Paraguay. Eso beneficia a Argentina y Brasil Correcto, porque no porque podés es alto. comprar, claro, es alto. Entonces, Entonces, terminás la comprándole a industria- ellos. Exacto. Pero las zonas francas que están adentro de Uruguay están exentas. Vos ahí traes a arancel cero. Y cuando exportás, si exportás a algún país del Pagás Mercosur, los aranceles pagás el correspondientes. arancel externo común. Claro, está bien. Como si fuera. Ahora, si exportás a Colombia, no. Bueno, ahí depende. Depende del componente uruguayo y el componente extranjero que haya ¿Qué cosa? en el producto. No, pero la importación de. Para pagar arancel externo común. O sea, si vos traes... Es como si fuera un país Si yo que- traigo todos los componentes de esta filmadora, de esta cámara, Y la los armás ensamblo y lo mando para Brasil, pago arancel externo común. Pero si yo tengo más componente uruguayo que Pero en extranjero, zona franca no. Sí, porque ahora zona franca está liberada con arancel cero. Bueno, No perdés, está. no perdés el Pero origen. digo, eso sería una excepción al régimen. En el régimen anterior, vos considerabas que la zona franca era un país, era como Luxemburgo, un país externo para el Mercosur. Entonces, ahí lo traías a cero, trabajabas, ¿verdad? Y cuando salía de ahí, era como si lo trajeras de Luxemburgo y pagabas el arancel externo común. Él dice que lo han mejorado, pero bueno, está No, bien, yo, más fácil. digo, yo lo que comenté es simplemente por lo que te pueden llegar, te empiezan a decir. No, no, pero es las muy piedras bueno. que te empiezan a poner en el No, camino. eso, está bueno que te tiren piedras. Y las van a ¿Entendés? tirar, como bien dijo él, empiezan a ridiculizar, que es peor. Exactamente. Es la peor manera no se de. puede hacer porque tenemos No, tenemos no, el y Mercosur la y Primero que dice este loco, no, empieza porque el Mercosur no nos permite, porque esto, ¿me entendés? No, no. Bueno, Está bien. por Porque la eso UTE, la ¿cómo idea- va a vender la prepararse para esa UTE? Por eso, Eh, Bernardo, la idea es reformular el proyecto. O sea, ver en el nuevo marco legal del Mercosur y de las leyes de zonas francas, si este proyecto se puede, utilizando la ley de zonas francas con alguna modificación, Aplicar a toda la zona norte del Río Negro. Sí, sí, Exacto. está bien. Y adelante. Y seguramente tratar de prever las dificultades de sin duda, aplicación pero que eso vaya a es parte tener. del proceso de negociación que es pueda querer. surgir. Pero digo, Es eso querer implica desarrollar. Cuando Es que- querés encontrás la forma. Eso implica- Cuando no querés vas a no, encontrar la excusa. tener Es a así. alguien, como todo proyecto, necesita un sponsor, o sea, un legislador que diga, a mí me gusta esta idea, lo quiero llevar adelante. ¿Ah? Entonces, encontrar ese legislador, que el legislador presente el proyecto, que el proyecto tenga, si es de, por ejemplo, iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, que lo presente al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo lo presente, y después habrá una discusión parlamentaria. Y, Este Poder Ejecutivo, bueno, la idea es Este tirarle la bomba, ¿no? Sí. Ojalá Digo- alguien recoja el guante y... Pero cuántas veces han Habría dicho... que digo, ver- el proceso habría va a que ver ser, quién- como quién- todo quién puede proceso, impulsar esto del difícil, Parlamento, ¿no? engorroso, embarrado, ¿tá? Pero Las veces que han implica dicho, eso, ¿por qué ¿verdad, no dar- Bernardo? No darle Sí, sí, exoneraciones. Un sponsor, Sí, sí. si tiene, yo calculo que tiene iniciativa privativa del Poder Ejecutivo porque estás tocando aranceles. Seguramente. Entonces necesitas que ese sponsor
tenga alguna ascendencia sobre el Poder Ejecutivo. No sé si la tendrá. Como desconfía Fernando, yo no creo que el Poder Ejecutivo, nadie Bueno, esté puedes entonces dispuesto a patrocinar presentarlo este solo proyecto, pero puede presentarlo la oposición. como puede una idea, presentarlo, exacto. No como una idea, como un proyecto, buscando la mayoría, sabiendo de Pero si antemano que tiene difícilmente iniciativa lo obtengas. productiva, Para mí, en lo personal, esto ha sido, esta charla vale oro. Un placer, estoy Bueno. muy agradecido, fue muy muchas enriquecedora. gracias por tu interés Este, y esperemos poder colaborar con la ALU en reflotar, reevaluar, reformular. A mí me parece bárbaro, Fernando, que después de 43 años la ALU haya decidido reflotar este proyecto, que es tan simple no sé, es tan claro como un vaso de agua. Sin embargo, hay que convencer a la gente de algo tan sencillo, hay que perder prejuicios, entonces que después de tantos años se reflote, nos parece bárbaro y nos enorgullece. estaba mirando el diario de sesiones del Consejo de Estado. Cuando se presentó este proyecto, yo acababa de cumplir 2 años. Tengo 45. Ahí está. Uno a veces hace la siembra y después nunca sabe Sí, cuándo sí. vendrá la cosecha, ¿no? Ojalá Claro. que este sea el momento. Y bueno, el compromiso desde la Plataforma por la Libertad Y- también y- de impulsar Y formalmente un este recuerdo muy proyecto. especial para el autor intelectual, el economista y contador Gustavo Cola Cancela, Bien, ayudante de aquella materia, que además era una excelentísima persona. corresponde. Muy bien, estoy de acuerdo. Si esperamos lograr con esto, el mayor homenaje a Gustavo, esperamos lograr con esto que la gente se diera cuenta que abrirnos al mundo es lo mejor que puede hacer el Uruguay. Abrirnos al mundo y no protegernos y encerrarnos. Esa es la pelea que hay que dar. Ahí está. Exacto. Que así sea. Bueno, un placer. Fernando, Muchísimas muchas gracias. gracias a ti. Un gustazo, un honor, Gracias. Jorge. Gracias. A ti. Bueno, gente, a darle like ahí abajo, sumarse, esperamos sus comentarios y bueno, la seguimos. Un abrazo.